Perfecto. Como les iba diciendo, para mí es un gusto participar en este tipo de capacitaciones donde podamos pues llegar a la mayor cantidad de personas que les interesa uno el rubro el rubro financiero, que les interesa este tema de lo que es la participación de toda la sociedad en cuanto a a los créditos, a las operaciones activas, pasivas, contingentes que tiene un banco, una entidad financiera, y sobre todo sumarnos conocimientos para poder desempeñarnos en un mercado que cada vez está mucho más competitivo, como es este sector de los servicios financieros. Para mí va a ser un gusto con ustedes compartir estos días sobre la capacitación que tenemos sobre operaciones bancarias que tenemos en nuestro medio, que tenemos en el medio internacional, cómo lo hacemos, cómo lo realizamos, cuál es el objetivo de estas operaciones, en qué nos puede beneficiar y sobre todo cuáles son los controles que nosotros podemos utilizar para medir estos servicios pasivos y activos que tiene tanto la banca y que sean de nuestro provecho pues en nuestro medio, ¿no? El objetivo entonces de esta clase, como bien lo decía nuestro querido colega Nilo, es precisamente ahondar los conocimientos en operaciones activas, pasivas y contingentes de la banca, verificar un poco lo que es el tema de los controles y cómo medir esos controles de acuerdo a las unidades de control que tenga cada unidad especial en cuanto a la banca. Ahorita lo vamos a mencionar cuáles. Y sobre todo algunos ejercicios que nos pueden ayudar pues a medir esto, ¿verdad? Si ustedes están trabajando entonces en un banco ideal, ideal para que ustedes pongan en marcha ciertos procedimientos de medición a ciertas operaciones del rubro del banco donde ustedes están, donde su banco se esté desempeñando. Si ustedes quieren conocer un poco más de banca, ideal también para que conozcan qué parte de la banca, qué unidad, qué módulo de la banca les es más interesante para que ustedes puedan intervenir o afianzar sus conocimientos. ¿Verdad? Entonces, ese es el objetivo de esta presentación. Este es el objetivo de estos 5 cursos. Hoy día no voy a ahondar en muchos temas de fondo. Solamente voy a dar una breve explicación de las operaciones pasivas y activas que tiene un banco. Y con ustedes vamos a armar un mapa, un mapa de todas estas operaciones activas y pasivas y contingentes para que podamos, pues, iniciar desde hoy la clase y mañana ya entrar en específico en lo que es cada una de estas operaciones, ¿ok? Ese es el objetivo de este curso que lo hemos diseñado para ustedes, queridos colegas, queridos amigos. Como decía Nilo, siéntanse en la libertad de levantar la mano cada rato que quieran, interrumpirme si es que tienen una pregunta. Lamentablemente hoy día, y como bien le decía Nilo, no les voy a poder acompañar las 3 horas por un tema familiar que surgió. Ustedes saben que los temas familiares surgen en cualquier momento. Sin embargo, vamos a intentar cumplir las 3 horas de hoy día para mañana ya empecemos con todo este tema. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, alguna cuestión, alguna sugerencia? A su disposición. Perfecto. Si no es así, voy a empezar. Ya, les voy a compartir mi pantalla. ¿Dónde se comparte? Dice ninguna. Perfecto. Gracias, Ricardo. Gracias, querido Ricardo. Ok, con ustedes entonces vamos a, inicialmente, vamos a diseñar todo nuestro mapa de todos los conocimientos que tenemos en banca, ¿sí? Y este es el bosquejo inicial, el riesgo asumido. Ese es el bosquejo inicial. Ok, tenemos que saber primero qué es un banco, qué es una entidad financiera, para entrar a lo que es una investigación, un desarrollo, un conocimiento, una especie una especie de inmersión en lo que son las actividades bancarias. Tenemos que saber a qué se dedica un banco, una intermediaria financiera. Y ustedes precisamente lo tienen en un bosquejo en sus pantallas. ¿Ok? A ver, un banco no es más que un intermediario financiero. Un intermediario financiero, intermediario financiero que capta fondos, lo vamos a denominar fondeo, y esos fondos que capta, las coloca. ¿Dónde las coloca? Las coloca evidentemente en una cartera de inversiones y en una cartera
de créditos. ¿Con qué fin los coloca? Para lograr tener un spread, que se denomina un spread bancario. ¿Ok? Ese es un banco, esa es la razón de una intermediación financiera. Si ustedes se van a la recopilación de normas de ASFI, si ustedes se van a la ley de servicios financieros, ambos ya nos dan un panorama de lo que es una entidad de intermediación financiera. Lo que básicamente se traduce en la captación de fondos, el fondeo, que ahorita vamos a ver cuáles son, la administración de estos fondos dentro del banco y su colocación. La colocación de fondos para que nos den una rentabilidad a partir de esta obligación previamente constituida. Lo tienen ustedes en el gráfico. Para un banco, la captación de fondos y su colocación de fondos se denomina un riesgo asumido. Es un riesgo que ha asumido con alguna entidad aparte o con algunas obligaciones, ya sean privadas, institucionales, estatales, etcétera, un banco, para lograr tener un rendimiento. Eso se lo denomina spread, el spread financiero, el spread bancario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el spread bancario? Podríamos decir la diferencia entre una tasa activa menos una tasa pasiva, ¿sí? Perfecto. Y eso es lo que ustedes tienen en sus láminas. Y eso es lo que ustedes tienen en sus láminas. En sus láminas ustedes pueden encontrar muy bien lo que es el concepto de una intermediación financiera, ¿sí? Vámonos por el lado de captaciones. Vamos por el lado de captaciones. Vamos por el lado del fondeo. Existen varios tipos de fondeo. Uno de los tipos de fondeo precisamente es el fondeo con el público. Se lo denomina obligaciones con el público. No es más que ustedes vayan a depositar 100 bolivianos a sus cajas de ahorro de una entidad financiera. Esa es una obligación con el público. Ese es un tipo de fondeo. De hecho, es el fondeo más habitual que existe dentro del rubro bancario en nuestro sector, ¿sí? Todas las cajas de ahorro, las cuentas corrientes, los DPFs que una persona natural o una persona jurídica puede aperturar en una entidad financiera, se denomina obligaciones con el público. Para el banco, para la institución financiera, ese tema no es más que un tipo de fondeo, ¿sí? Es un fondeo. Es un fondeo por el cual adquiere o concentra los depósitos de este cliente, ¿sí? Y los administra dentro del banco. Obviamente, esto tiene una denominación muy peculiar dentro de las denominaciones, lo llamemos así, dentro de banca, que se lo denomina a la vista. ¿A qué se refiere este tema de a la vista? A la vista significa que tu dinero, tus 100 bolivianos que tú has ido a depositar a un banco, son considerados a la vista porque mañana tú ya los puedes retirar. Son depósitos considerados a la vista, a simple requerimiento. Cuentas corrientes, cuentas de ahorro, más no así DPFs. ¿Ok? Lo que nos llega a la siguiente pregunta, ok, si tú vas a depositar, si tú vas a depositar tus ahorros a una cuenta de ahorro, una cuenta corriente de un banco, ¿para qué los quisieras sacar al día siguiente? ¿Para qué los quisieras sacar al día siguiente si tu objetivo es ahorrar? Evidentemente, la razón específica de una cuenta de ahorro es el ahorro. Y el ahorro depende de depende de una serie de depósitos que se tiene que hacer para conseguir un monto, para adquirir un servicio o un beneficio futuro, ¿verdad? Pero sin embargo, el término a la vista se lo realiza precisamente para capital de trabajo, más para estas personas. Muchas de estas personas que realizan o que aperturan sus cuentas de ahorro, sus cuentas corrientes dentro de un banco, también necesitan movilizar sus efectivos para cancelar ciertos servicios para que funcionen precisamente sus actividades. Por ejemplo, por ejemplo, en una casa comercial donde es peculiar vender servicios de TV por cable, ¿sí? Vas a tener la necesidad de pagar ciertos servicios que no lo vas a hacer estando físicamente, ¿no ves?
quizás virtualmente, servicios de luz, servicios de cable, servicios de operadores, etcétera. Esos ahorros que tú has depositado en el banco te pueden ayudar a cancelar virtualmente tus facturas para que funcione tu actividad comercial, ¿sí? No solamente para el ahorro, ¿quedó claro? Entonces, podríamos decir varios temas acá, ¿no? Que dentro del fondeo que tienes dentro del lado de captaciones, al lado derecho de sus pantallas, uno de los puntos son los depósitos del público, ya sean comerciales, individuales, particulares o con el fin de capital de trabajo que utilizan estas empresas unipersonales, SRL, SSA, etcétera, para el día a día de sus actividades, ¿no ve? ¿Sí? Perfecto. Ya hemos hablado entonces de una forma de fondeo. Una forma de fondeo son depósitos del público, que lo hemos denominado obligaciones con el público. Estos generan una tasa de interés, porque tú vayas a depositar tu dinero, tu efectivo al banco, el banco tiene la obligación de pagarte un interés, que lo vamos a denominar un interés pasivo, ¿ok? Este interés pasivo se lo realiza sobre el saldo que se encuentra en tu depósito y puede variar según la entidad. Actualmente las tasas pasivas están muy bajas, es el 1% sobre el saldo, etcétera. Es decir, si tú vas a colocar 100 bolivianos al banco, a tu caja de ahorro, seguramente el banco te pagará un 1% de interés anual sobre el saldo que dejes en tu caja de ahorro. A eso se denomina interés pasivo. ¿Ok? Perfecto. Ese es un tipo de fondeo que maneja un banco. Las obligaciones con el público, ya sean institucionales, de servicios, personas naturales, jurídicas, etcétera. ¿Ok? Otro tipo de fondeo. Otro tipo de fondeo, precisamente, son los fondeos de préstamos que puede asumir la entidad financiera con otras entidades financieras. Se lo denomina obligaciones con otras entidades financieras o obligaciones subordinadas. Ese es otro tipo de fondeo. ¿Sí? Les explico muy grandes rasgos. Ya mañana vamos a verlos en detalle cada uno de estos a qué se refiere. En ese lado del lado derecho que ustedes tienen en pantallas, ¿sí? El primer punto que ustedes ven sobre la captación de fondos son los depósitos con el público, las obligaciones con el público, que ya lo hemos analizado anteriormente. El segundo punto, precisamente, son las obligaciones con otras entidades financieras u obligaciones subordinadas. Vamos a explicarlas una por una, ¿sí? Y si ustedes tienen alguna pregunta ahí, no duden, por favor, en decírmelas, en decirme, para que podamos, pues, comentar cuál es la respuesta correcta a esa. Entonces, el segundo módulo que tenemos dentro de la captación, dentro del fondeo, dentro del cómo puede fondearse de recursos una entidad financiera para después colocarlos, es precisamente las obligaciones con otras entidades financieras. ¿Cómo funciona este tema? Yo puedo gestionar un crédito, una operación de crédito con otra entidad financiera para que él me dé los recursos y yo pueda esos recursos colocarlos dentro de mi cartera, ya sea de créditos o de inversiones. No es más que un préstamo que realiza una entidad financiera con otra entidad financiera, ¿sí? Obviamente, obviamente, un momentito, obviamente, obviamente, negociando las condiciones, el plazo, el tiempo, los periodos de amortización, etcétera. Un préstamo normal que lo realiza tu entidad financiera con otra entidad financiera. Evidentemente, para nuestra entidad financiera, esto va a ser una obligación. Todo pasivo resulta ser una obligación. Una obligación a reponer en el tiempo, ¿verdad? Y para la otra entidad financiera resultaría ser ¿qué resultaría ser para la otra entidad financiera, queridos colegas? Les ayudo, no se apeguen, un activo, una cuenta por cobrar, un préstamo que ellos nos han realizado a nosotros, ¿verdad? Todo préstamo es una cuenta por cobrar para la contabilidad y por lo tanto se registra en el lado del activo de la otra entidad financiera, ¿verdad? Para nosotros no. Para nosotros es una cuenta por pagar, una cuenta con otra entidad financiera
que resulta ser una deuda o una obligación financiera, ¿verdad? Pero ahí tú te preguntas, ¿no? Y dices, a ver, yo tengo una consulta ahí. Si el objeto de mi entidad financiera es prestar dinero para lograr tener una rentabilidad, ¿por qué me estaría prestando de otra entidad financiera para llegar a este fin? Muy sencillo, querido amigo, muy sencillo. Siempre y cuando que esta tasa pasiva de esta otra entidad financiera sea menos a la tasa activa que tú vas a colocar ese efectivo, ya te genera un ingreso. Si tú vas a pagar un interés pasivo a esta entidad financiera, ponte del 10%, ¿sí? Del 10%, y tú ese dinero que has conseguido de una obligación, de un préstamo de esta entidad financiera, lo vas a invertir, lo vas a colocar en créditos donde vas a pagarle a esta entidad financiera 10% de 10% de pasivo, ¿sí? Pero pero tú le vas a cobrar a este consumidor financiero al que has prestado el 20%. La diferencia de entre ambas te dan 10% por encima. Esa es la rentabilidad que puedes tener a raíz precisamente de esta operación financiera de un préstamo con otra entidad financiera. ¿Sí? Me ubicaron el ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Ya sabes, si ustedes tienen alguna duda, no duden en cortar la exposición. Perfecto, ya hemos visto otro modo, un segundo modo de operar en una entidad financiera con préstamos, además de las obligaciones con el público, ¿verdad? El préstamo con otras entidades financieras. Hay otro modo, existe otro modo, que se llaman obligaciones subordinadas. Alguien que me pueda decir qué es una obligación subordinada. Entendemos por una obligación algo por pagar, una obligación a futuro a pagar, como una deuda en una entidad financiera, ¿verdad? ¿A qué vendrá el término subordinada? La subordinación es una obligación que contrae una entidad financiera con cláusulas de subordinación. ¿A qué se refieren estas cláusulas de subordinación? Tú no puedes pagar dividendos de las utilidades que tengas durante el periodo en la que me debes ese crédito que te he dado, ¿sí? Mientras no me pagues el préstamo que te di. Esa es una subordinación. Esa es una cláusula de subordinación, ¿sí? Esa es una deuda subordinada. Las obligaciones subordinadas te obligan a cumplir ciertas características mientras dure el periodo de obligación hasta el pago total de esa obligación. A eso se refiere una obligación subordinada. En caso que no me pagues, yo puedo ser parte de tu grupo accionario, ¿sí? Yo puedo tener a tu grupo accionario. Yo puedo ser parte de tu entidad, ¿verdad? Esas son cláusulas de subordinación. Las cláusulas de subordinación, del mismo modo que las obligaciones con entidades financieras, tienen un periodo dado, un interés pactado, ¿sí? Y un periodo de culminación también. Esa es otra forma, esa es otra forma de fondeo que tenemos también dentro de las entidades financieras. Como ustedes pueden ver, existen existen varias formas de lograr captar recursos para en una entidad financiera para después colocarlos ya sea en una cartera de inversiones o en una cartera de créditos en una entidad financiera. Ya vimos tres: obligaciones con el público, sus depósitos; obligaciones con otras entidades financieras; y las obligaciones subordinadas. ¿Ok? Perfecto. Permítanme un momentito, por favor. Increíblemente en La Paz está haciendo calor. Perfecto. Hay una consulta, permítanme. Ninguna, no, no era una consulta. Pero bueno, perfecto. Ya tenemos tres formas de fondeo.
que podemos permitirnos en una entidad financiera. Hay una cuarta más, que es la más simple y la más obvia, precisamente que es el aporte, los aportes de sus socios, de los fundadores, ¿verdad? Es otra forma de aporte, ¿sí? La más sencilla. Perfecto. Entonces ya hemos visto cuáles son las cuatro formas de fondeo que tiene una entidad financiera. Obligaciones con el público, obligaciones con otras entidades financieras, obligaciones subordinadas y las obligaciones con nuestros mismos socios, ¿verdad? Los aportes de nuestros socios. Perfecto. Ahora imaginémonos en qué vamos a utilizar ese fondeo en nuestra institución financiera. Ustedes lo tienen en pantallas. Voy a apagar esto. Perfecto. Ahora sí. Ustedes lo tienen en sus pantallas. En su primera pantalla, esto lo voy a bajar. Ahora sí. En la parte derecha de su pantalla ustedes tienen la captación de fondos, ¿verdad? Ahí tienen dos opciones, hemos hablado de cuatro, ¿verdad? El fondeo de recursos, la captación de recursos, lo vamos a denominar fondeo, ¿sí? Nuestro banco, llámenle como quieran, ¿sí? Y la colocación de fondos. Perfecto. Hasta aquí hemos conseguido fondear nuestras operaciones. Pero ¿qué operaciones vamos a fondear? Vamos a fondear dos tipos de operaciones grandes. La primera, que es la primera, que es la cartera de inversiones, y la segunda, que es la cartera de créditos. La más conocida, evidentemente, es la cartera de créditos, ¿verdad? Perfecto. Vamos desarrollando entonces esto. Perfecto. ¿Con qué fin yo como entidad financiera voy a fondearme o voy a ubicar recursos o voy a ubicar dinero o voy a ubicar fondos? ¿Y para qué fin? Precisamente para una inversión. Y esa es nuestra cartera de créditos, nuestra cartera de inversiones. Generalmente una entidad financiera, un 70-60% de esos fondos lo dedica a una cartera de créditos. Por lo tanto, aquí ya podemos conceptualizar nosotros en sí lo que es una cartera de créditos. ¿Sí? ¿Alguien se anima a conceptualizar lo que es una cartera de créditos? ¿No? Perfecto. La vamos a conceptualizar entonces nosotros. Una cartera de créditos entonces no es nada más que un pack, que un pack, que un pack de ciertos productos crediticios donde hemos ido colocando el fondeo por el cual nosotros nos habríamos obligado en el paso anterior, ¿sí? Es decir, es decir, yo voy a darle un crédito a una persona natural o jurídica con el fondeo que nosotros hemos captado en el paso anterior, ya sea fondeo del público, ya sea fondeo de otras obligaciones, de otras intermediaciones financieras, o ya sea el fondeo de nuestros mismos socios. ¿Y dónde lo voy a colocar? En una cartera de créditos. ¿Sí? Las más habituales ustedes lo tienen a la izquierda de su pantalla. ¿Sí? Ustedes pueden tener un pack de créditos empresariales, un pack de créditos pymes, un pack de créditos hipotecarios, un pack de créditos de libre disponibilidad, un pack de créditos microcréditos, banca comunal, por ejemplo. Perfecto. Todo eso lo denominamos cartera de créditos. ¿Cuál es la diferencia? El usuario final, la tasa de interés activa, ¿sí? Si nosotros dentro de nuestros fondeos, pagamos una tasa pasiva, una tasa obligada, que lo vamos a denominar tasa pasiva, acá en nuestra cartera de créditos cobramos una tasa activa, ¿sí? Una tasa activa, entonces, podríamos decir, es una tasa a la que nosotros nos vamos a hacer acreedores producto del tiempo en el que se logre pagar el fondeo que nosotros le hemos dado a cierto cliente de créditos, ¿verdad?
¿sí? Generalmente existen seis tipos de créditos o tipos de créditos que la banca ordinaria, la banca común, desea movilizarse, ¿ya? Primero, una cartera empresarial o un sector empresarial, donde la fuente de evaluación, precisamente para ver si pueden optar estas empresas por este crédito, son sus estados financieros, ¿sí? Lo vamos a ver en algún momento. Eh, Todo crédito que un banco tenga que dar, que tenga que otorgar, por ejemplo, resulta de una evaluación previa a las actividades que tiene el cliente y su fuente de repago habitual o su fuente de repago ordinario de ese mismo cliente. No sé si logro hacerme entender. ¿A qué me refiero como su fuente de repago ordinario? Si yo le quiero dar un crédito a un funcionario público, ¿cuál va a ser su fuente de repago ordinario? Su sueldo, ¿sí? Esa es su fuente de repago. ¿Cuál es su fuente alternativa de repago? La garantía que me presente. Esa es la fuente alternativa de pago. Por lo tanto, cada crédito tiene una tecnología adjunta por el cual me voy a permitir evaluarlo a este cliente para darle el crédito y a qué tasa darle el crédito, a qué tasa activa darle. ¿Sí? Hablábamos de un cliente empresarial. Un cliente empresarial, su tecnología crediticia es la banca empresarial precisamente, donde yo agarro sus estados financieros, evalúo sus estados financieros y veo si puede pagarme o no ese crédito que le estoy gestionando. Generalmente, para los créditos empresariales, la tasa que le voy a cobrar va entre un 4 a un 8% anual. ¿Sí? Lo mismo sucede a algunos clientes pymes. Algunos clientes pymes que ya tienen estados financieros, su fuente de evaluación para hacer parte, para que yo les pueda dar, perdón, para que yo les pueda dar el crédito, un crédito serán sus estados financieros. Más no así unos créditos hipotecarios. Unos créditos hipotecarios daré a personas naturales que no tienen estados financieros, pero sí tienen una fuente de ingresos habituales. La vamos a llamar una fuente de repago, ¿ok? Su sueldo, por ejemplo. Ya son clientes naturales, asalariados o independientes, cuya tecnología se basa en precisamente en cómo obtienen sus recursos para pagarme ese crédito. Existen otros créditos. Bueno, para terminar, esos créditos hipotecarios tienen, por ejemplo, tienen una característica bien particular. Y la característica particular de estos créditos hipotecarios precisamente es la garantía hipotecaria. Generalmente son para vivienda. Y la vivienda que se va a adquirir resulta ser la garantía que se va a dar al banco en caso de no pago. ¿Sí? Hay otros créditos que son los de libre disponibilidad. Estos son los créditos basura. Lo vamos a ver en un módulo muy particular, porque los créditos consumo, los de libre disponibilidad, vienen del concepto, vienen del concepto de usura. Y ese es un tema muy interesante que vamos a tocar el último día de clases sobre la usura y qué pretendemos con la usura. Hasta ese punto nos llevan los créditos de libre disponibilidad, los créditos de consumo, los créditos que son considerados como créditos basura. ¿Ok? Por último, los créditos microcréditos. Los créditos microcréditos que se basan en la evaluación al negocio in situ. Es decir, tú vas a ver la evaluación, o sea, tú vas a ver el negocio de la cliente y vas a hacer ciertos cruces de información con esos clientes. A ver, tú vendes zanahorias en este mercado. Perfecto. ¿Qué días vendes zanahorias en este mercado? Ah, ok, yo vendo zanahorias los días lunes, miércoles y viernes. Perfecto. ¿Dónde se abra este mercado? Perfecto, muy bien. Entonces yo realizo cruces de información, referenciación, estimo las ventas y estimo los costos del cliente para darle su capacidad de pago del cliente. Pero no lo hago sobre una base cierta.
No lo hago sobre una base de estados financieros porque no la tienen, porque son microempresarios, ¿verdad? Lo hago sobre una tecnología de cruces de información. Así se evalúan unos microcréditos, ¿verdad? Obviamente, cada uno de estos créditos representan un riesgo asumido para la entidad. ¿A qué me refiero con esto? Evidentemente, si el riesgo asumido para este cliente es mucho más grande que el riesgo asumido con otro cliente, ¿sí? El interés o la tasa activa que le cobraré, evidentemente va a ser mucho mayor, va a ser más grande. En este caso, el microcrédito yo le cobraré por encima del 16% de interés a un crédito empresarial, por la sencilla razón de la especulación. El crédito empresarial es un crédito más serio, con una cantidad mucho más grande y que está basada en una evaluación de estados financieros reales, pasmables, que yo lo pueda ver, más no así el microcrédito. Por lo tanto, te asume un poco más de riesgo, te asume un riesgo mucho más grande el microcrédito que el crédito empresarial, ¿verdad? Es por eso la diferenciación de tasas de interés activas que tenemos por productos a diversos clientes dentro de nuestro sector bancario. ¿Sí? A todo esto, queridos colegas, lo vamos a denominar el ciclo de la banca. Ahí creo una pregunta. Y los préstamos de liquidez otorgados por el Banco Central, Raúl, dice, también se consideran como una forma de fondeo, evidentemente, solamente que son otro tipo de préstamos a otra escala, querido Raúl. El Banco Central, estamos hablando de la banca tradicional, estamos hablando de la banca comercial, querido Raúl. No estamos hablando de una banca estatal, no estamos hablando de la billetera de Bolivia como es nuestro BCB. El BCB se dedica íntegramente a dar regulación sobre la liquidez, ¿verdad? Y se considera otro banco de otro piso, como en algún momento lo era Nafibo, ¿te acuerdas? Nafibo era considerada como un banco de segundo piso. ¿A qué se refiere un banco de segundo piso? El banco de segundo piso no le da créditos a personas naturales ni jurídicas, sino le daba crédito a otros bancos. Ese es un banco de segundo piso. De igual manera, el BCB no le da crédito a personas naturales ni jurídicas. Esos préstamos de liquidez que tú haces mención, ¿sí? Esos préstamos de liquidez que tú haces mención, ¿se consideran una forma de fondeo? Sí se consideran una forma de fondeo, pero esas formas de fondeo son muy particulares a ciertos sectores de la banca en específico. Si ahorita nosotros hablamos del fondeo del BCB, nos vamos a, nos vamos a dar un giro totalmente de lo que son los conceptos iniciales de lo que es banca y su fondeo peculiar, peculiar, porque estos fondeos del BCB no son peculiares, ¿ok? A más riesgo, mayor tasa, a menor riesgo, menor la tasa, evidentemente. Así es. A mayor riesgo, eh, esa es una de, el anfitrión le ha pedido que inicie su video. Más adelante, por favor, dilo, ¿ya? Perfecto, así es. Te voy a explicar cuál es la definición de ese concepto, querido Raúl. A mayor riesgo, mayor rentabilidad, ¿sí? A mayor riesgo, mayor rentabilidad y a menor riesgo, menor rentabilidad. Es una de las primeras leyes de las finanzas. ¿Lo ve? ¿Sí? Esas primeras leyes de las finanzas sí se adecúan a cualquier sector, ¿sí? Pero estamos hablando básicamente de cuál es la forma de medición del interés activo, de cómo se extrae el interés activo dentro de un banco y no una definición en finanzas de lo que es el riesgo. ¿Sí? El riesgo para todos es la probabilidad de pérdida a raíz de una operación, ya sea financiera o no financiera, ¿verdad? O sea, hablamos de una probabilidad. Cuando hablamos de a mayor riesgo, mayor utilidad y a menor riesgo, menor utilidad, hablamos de una de las leyes de finanzas, que quizás pueda ser aplicable
dentro de lo que estamos hablando, sí, efectivamente, es aplicable, sí. Pero este es otro modo de medición en función a la tecnología crediticia que tú estás evaluando, querido Raúl. ¿Ok? ¿Se entendió, querido Raúl? Las dos preguntas. ¿Quieres que ahondague un poquito más en alguna o en otra? Hola. Vamos a aprender. Creo que no me han visto. ¿Sí? Hola. Hola. Hola, Raúl. Hola, sí, no, está claro, licenciado, está claro. Perfecto, perfecto. Te agradezco. Perfecto. Ok, perfecto. Te agradezco, querido Raúl. Otro día podemos hablar sobre los temas sobre el tema de los programas de liquidez que da el Banco Central de Bolivia, que es otro tipo de estimulación al sector financiero que tiene el gobierno, ¿no? Estamos sobre los primeros conceptos en cuanto a lo que es la captación y colocación de recursos dentro de la banca. ¿Ok? Aquí hay otra pregunta más. Está claro. Perfecto. Gracias, querido Raúl. ¿Sí? Perfecto. Queridos colegas, como les dije en un inicio, lamentablemente estoy con una urgencia familiar. Les voy a acompañar en un tiempo más, por favor. Permítanme esta solicitud por ahora. ¿Sí? Si no fuera urgente, no les pediría, ¿sí? Sin embargo, por ser el primer día, yo creo que la podemos pasar. Mañana vamos a ahondar más en los recursos, en los temas estos que venimos tocando, etcétera, ¿sí? ¿Qué les parece, querido Nilo, si nos damos 10 minutos de tiempo de descanso para que yo pueda organizar en mis tiempos y sobre eso ya definirles mañana si empezamos, mañana empezamos a la misma hora, ya retomamos, etcétera? Por favor, Nilo, por favor, queridos colegas. No veo la cámara, che. Aquí está, ahora sí. ¿Les parece? Hola, hola, querido Nilo. Licenciado, no hay inconveniente, licenciado. Perfecto. Les agradezco mucho su apertura, queridos colegas. Lamentablemente, estos temas de urgencia y sobre todo familiares no las podemos manejar nosotros, como ustedes bien saben, ¿no? Les agradezco su apertura. Démonos, por favor, 10 minutos de tiempo hasta las 8 de la noche para que yo pueda organizarme aquí y sobre eso ya les comenté cuál va a ser cuál va a ser los siguientes pasos. ¿Les parece? Muchas gracias. En 10 minutos nos vemos. Queridos colegas, voy a poner mi pantalla. Perfecto, hablábamos precisamente de esto. ¿Sí? Perfecto. Entonces, para concluir la idea, queridos colegas, para ya concluir la idea que teníamos, ¿sí? Tenemos dos brazos muy grandes en lo que es la actividad bancaria. Uno, el brazo derecho a sus pantallas, que es la captación de fondos. Capto fondos para gestionarlos y colocarlos en mi brazo a su izquierda, ya sea en una cartera de créditos o en una cartera de inversiones, ¿sí? Que se pueden diferenciar también en productos, obviamente, queridos colegas, ¿sí? Ya sea por el tipo de riesgo asumidos, cobrar un interés que lo vamos a llamar un interés activo, ¿verdad? Perfecto, queridos colegas. Si ustedes van por este lado, van a tener un lado pasivo, que lo vamos a denominar un interés pasivo. Por este lado van a tener un lado activo, que lo vamos a denominar un interés activo, el interés que nosotros nos cobramos, perdón, el interés que nosotros cobramos, que nosotros tenemos que cobrarles a nuestros clientes, el interés que nosotros tenemos que pagarles a nuestros clientes por este lado, ¿sí? Un interés activo con un interés pasivo. Por lo tanto, podremos decir que el spread bancario, el spread financiero, es igual al interés activo menos el interés pasivo. Sí, exacto. El spread bancario, el spread de una entidad financiera se lo saca entre el interés activo menos el interés pasivo menos los gastos en los cuales incurramos en cada producto crediticio que nosotros ofrecemos. Y ahí es donde ustedes piensan, ¿no? Y nosotros pensamos, ok, perfecto, está bien.
Yo le voy a cobrar a una empresa entre el 5 al 7% de acuerdo a la lámina que dice el docente. Perfecto. Y a un microcrédito mayor al 16% de una tasa de interés activa. ¿A qué se debe esta, a qué se debe esta relación? ¿Por qué a un microcrédito le cobro más y a un crédito empresarial menos? ¿No debería ser al revés? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan, queridos colegas? ¿Por qué a un microcrédito le cobro más y a un crédito empresarial le cobro menos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué será eso? Alguien levantó la mano. ¿Qué me dices, Ricardo? ¿Qué me dices? ¿Por qué será eso? ¿Te parece correcto? Muy buenas Estoy de noches, acuerdo, profesor licenciado. Sáenz. Sí, mire, viendo un poquito la explicación que daba de los anteriores créditos empresariales, pymes, el microcrédito es un crédito en el cual no se tiene eh, los balances auditados para la evaluación de la capacidad de pago, endeudamiento, etcétera. Entonces se genera este vacío que es subsanado con la generación de los estados de resultados, el balance, etcétera, flujo de caja de parte de la entidad. Eso asume costos, ¿no? Costos operativos y administrativos, por un lado. Por el otro lado, el riesgo que se asume con este tipo de créditos es mayor ya que, bueno, las garantías son más informales o garantías no tradicionales que se dan los microcréditos. Entonces, por un lado es los costos administrativos y operativos que se tiene al procesar estos créditos y también el riesgo al no tener una garantía real o una garantía tradicional. Entonces, como decíamos al principio, a mayor riesgo, mayor tasa, ¿no? Yo podría decir que esos dos puntos serían los más importantes en cuanto a la tasa elevada del microcrédito. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. En una parte te doy completa la razón, mi querido Ricardo. Efectivamente, sí. A ver, es muy correcto lo que dice nuestro colega Ricardo. Efectivamente, porque las garantías no son muy serias en cuanto al microcrédito, porque el mercado del microcrédito es más informal. Mercado, el mercado informal del microcrédito hace que este sector sea un poco más riesgoso. Por lo tanto, hace que yo tenga que incrementar mis controles a estos microcréditos dándoles un seguimiento más estrecho, ¿verdad? Y dándoles un seguimiento más estrecho hacen que mis costos aumenten, ¿verdad? Les quiero mostrar el siguiente mapa. Ustedes pueden ver el mapa. Sí, ¿verdad? Miren, la banca, ahí está. La banca empresarial que está en ese signo amarillo de admiración, está agrupada en el eje troncal de nuestro país, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. El microcrédito que está representado por ese signo de interrogación en rojo está agrupado a nivel nacional. Perfecto. En un sector empresarial, en un crédito empresarial, las garantías formales y el mismo sector formal de esa empresa dentro de su sector me hacen bajar mi riesgo asumido, me hacen especular y decir, oye, si esta es una empresa seria, ya constituida, con garantías sólidas, por lo tanto, mi riesgo asumido hacia esta empresa no es mucho mayor al microcrédito de la señora que vende tucumanas en la plaza Alonso de Mendoza, ¿verdad? ¿Sí? Mi riesgo asumido es mucho menor. Es por eso que al microcrédito, ya sea porque es un crédito más polarizado, ¿sí? Le tengo que dar mayor control. Tengo que ejercer mayor control tanto al destino del crédito, tanto a la capacidad real de pago del cliente, etcétera, que tengo que buscar otros interventores para que me para que me puedan coadyuvar a ver si realmente ese microcrédito o ese crédito ha sido destinado
a ese cliente microcrediticio para ese fin para el que se lo ha gestionado, ¿verdad? Por lo tanto, esta polarización me hace incurrir en varios gastos, en mayores gastos. Es por eso que esos mayores gastos se traducen en una tasa mayor en el sector de microcrédito que en el sector empresarial. No es que tenga preferencia al sector empresarial, ¿sí? Sino que en el sector empresarial me da menos riesgo asumido. Asumo menos riesgo por las garantías que me da, por el respaldo institucional que me da, que un microcrédito normal, ¿sí? Que además es polarizado, ¿verdad? Es por eso que un microcrédito, yo les aseguro, y eso está basado, queridos colegas, en varios estudios que se hicieron, un microcrédito no puede sobrevivir dentro de un banco por debajo del 16%. No puede sobrevivir por los costos que se asumen precisamente al hacer estos seguimientos a estos clientes, ¿sí? Esos son los rasgos más o menos de intereses activos que van dando los créditos en diferentes bancos dentro de nuestro sector. Actualmente, a cada cliente, ya sea empresarial, ya sea pyme, ya sea MIPE, ya sea hipotecarios de libre disponibilidad y de microcrédito. Yo les voy a destinar, queridos colegas, si a ustedes les parece, a una pequeña tertulia de lo que es la libre disponibilidad del crédito consumo. Lo voy a dedicar a una clase específica, ya sea el jueves o viernes, me parece que va a ser el viernes, para que nos vayamos, pues, ya después de una semana muy ardua, nos vayamos a pensar qué es el crédito de consumo y cómo está relacionado este crédito de consumo a la usura, al concepto de usura. Y es bien interesante este concepto. Les voy a poner algunos ejemplos más. ¿Ok? Perfecto, mis queridos colegas. Perfecto, mis queridos colegas. Estoy dejando de compartir. Voy a encender mi cámara. Perfecto, mis queridos colegas. Espero de todo corazón de que les haya hecho entrar la duda, la curiosidad, ese bicho de curiosidad en cuanto a lo que es la banca, que es un mundo realmente hermosísimo, hermosísimo, que no solamente nos va a ayudar a nosotros, sino a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestro país, para desarrollarlos específicamente. ¿Sí? Déjenme, por favor, queridos colegas, a partir de mañana entrarle con todo a este tema, este temario de lo que son, a este temario de lo que son los modos de préstamos, las operaciones bancarias y cómo controlarlas. ¿Y cómo controlar es siendo auditor, siendo ingeniero comercial, creo que ustedes lo son, etcétera, para que nosotros podamos movernos en cuanto a estas operaciones que les voy a mencionar? Como les dije a un inicio, queridos colegas, lamentablemente hoy día tuve un problema familiar muy complicado con mi hijito, se encuentra delicado de salud, ¿sí? Por tanto, voy a tener que suspender ahora, dar por terminado la sesión mañana, pero, para su tranquilidad, para retomarlo con todas las ganas que necesitemos y que necesita pues este curso a partir de mañana a las 7 de la noche como es habitual. ¿Les parece, queridos colegas? ¿Les parece el hilo? ¿Les parece? Hoy día yo los dejo ya con el bichito de duda, ¿no? Oye, ¿cómo será esto? ¿Cómo lo vamos a ver esto? ¿Qué será ese tipo de tertulia? Vamos a verlo y vamos a aprender juntos estos queridos colegas, ¿sí? Por mi parte les agradezco su apertura, les agradezco su, su, ese, esa curiosidad que tienen de esta obra y por mi parte nos vemos a partir de mañana, queridos colegas. Muchas gracias, Yuma. Muchas gracias a todos, ¿sí?